Primer nocturno. Empieza la epístola primera del apóstol S. Juan. Lo que fue desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, y contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Vida que se hizo patente, y así la vimos y damos de ella testimonio, y os evangelizamos esta vida eterna, la cual estaba en el Padre y se dejó ver de nosotros. Esto que vimos y oímos es lo que anunciamos, para que tengáis también vosotros unión con nosotros, y nuestra unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os lo escribimos para que os gocéis, y vuestro gozo sea cumplido. Y la nueva, que oímos del mismo Jesucristo y os anunciamos, es, que Dios es luz y en él no hay oscuridad alguna. Si dijéremos que tenemos unión con él, y andamos entre tinieblas, mentimos y no tratamos verdad. Pero si caminamos a la luz, como él está asimismo en la luz, tenemos nosotros una común y mutua unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos, y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonárnoslos, y lavarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mismo mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Lecturas 4 y 5. Del libro de San Jerónimo, presbítero. El apóstol Juan, a quien Jesús amó en gran manera, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Santiago, que fue decapitado por Herodes después de la muerte del Señor, rogado por los obispos de Asia, escribió el último evangelio contra Cerinto y otros herejes, sobre todo para refutar la afirmación de los ebionitas, los cuales decían que Cristo no existió antes de María. Esto le movió a dar a conocer su generación divina. Desterrado a la isla de Patmos en el año 14, es decir, durante la segunda persecución neroniana, escribió el Apocalipsis, que fue interpretado por San Justino mártir y por San Ireneo. Muerto Domiciano y anuladas sus actas por el Senado, a causa de su excesiva crueldad, durante el reinado de Nerva volvió a Efeso, y permaneciendo en esta ciudad hasta el tiempo de Trajano, fundó y gobernó todas las iglesias de Asia. Murió consumido por la vejez, en el año 68 después de la muerte del Señor. Fue sepultado cabe la misma ciudad. Lectura 6. De los comentarios del mismo San Jerónimo en la Epístola de los Gálatas. El bienaventurado evangelista Juan, viviendo en Efeso en su última senectud, y pudiendo apenas ser llevado a la iglesia por manos de los discípulos, tenía dificultad en expresarse. Hallándose así, no acostumbraba pronunciar en las asambleas otras palabras que estas: hijitos, amaos los unos a los otros. Como estas palabras frecuentes causaran cansancio a sus discípulos y a hermanos, le preguntaron: Maestro, ¿por qué siempre dices lo mismo? Y respondió con una respuesta digna de Juan: porque es mandato del Señor, si se cumple, él solo basta. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Pedro: Sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este, qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Laus tibi, Christe. Homilía de San Agustín, obispo. La Iglesia reconoce dos vidas divinamente recomendadas e instituidas. La primera vive de la fe, y la otra de la contemplación. Una en tiempo de la peregrinación, la otra en la eternidad bienaventurada. Una en el trabajo,
la otra en el descanso. Una en el camino, la otra en la patria. Una en la vida activa, la otra en la vida contemplativa. Una se aparta del mal y obra el bien, la otra carece de todo mal y posee un gran bien, del que goza. En una se pelea con el enemigo, en la otra se reina libre de todo enemigo. En una se socorre al indigente, en otra se vive en donde no existe la indigencia. En una se perdonan los pecados ajenos para que sean perdonados los propios. En la otra, ni se sufre lo que debería perdonarse, ni se hace lo que necesitaría de perdón. Una es afligida por las calamidades a fin de que no se ensoberbezca con los bienes. La otra posee tal plenitud de gracia, carece de tal manera de todo mal, que sin peligro alguno de soberbia está unida al sumo bien. Una es buena, pero llena de miserias. La otra es mejor y bienaventurada. La primera se significa por el apóstol Pedro, la segunda por San Juan. La primera pasa íntegra en el curso de esta vida, y termina con ella. La otra halla su complemento después del fin de esta vida, y en el siglo venidero no tiene fin. Por eso se dice al primero, sígueme. Del otro está escrito, si quiero que permanezca así hasta que yo venga, ¿qué te va a ti? Tú sígueme. ¿Qué significa esto? En cuanto me es dable comprenderlo, ¿qué significa sino? Tú, sígueme imitándome en la manera de sufrir los males temporales. En cuanto a él, que permanezca hasta que yo venga para recompensarle con bienes eternos. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.